Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 153 de Ecosistema e-commerce, formato verano Summertime. El podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, fundador de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Si necesitas ayuda para impulsar tu tienda online y pasar al siguiente nivel, puedes contactar conmigo en la página de consultoría de Ecosistema e-commerce. Para hoy vamos a hablar de la metodología y sobre los pasos a seguir que debes tener en cuenta para poder hacer un buen growth para tu e-commerce y que sea efectivo para que crezca tu tienda online. Pero antes de destapar las orejas, comentamos la frase del día. Sueña en grande y atrévete a fracasar, dicha por Norman Vaughan. Y aquí hago una puntualización. Sueña y aspira a lo más grande que puedas. No te pongas límites y barreras porque no sabes a dónde te va a llevar un proyecto que emprendes. Ten el punto de mira siempre en traspasar las fronteras, en abrir nuevos mercados y en llegar a nuevos públicos. Pero si tienes que fracasar, que tendrás momentos de horror y desesperación, hazlo de la manera más rápida y económica posible. No te endeudes hasta límites insospechados y mide todo lo que haces, como hoy vamos a tratar en el episodio de hoy con los puntos básicos de toda buena metodología de Grow. Porque no todos los cambios que apliquen van a funcionar, pero otros sí, así que debes de balancear que los frutos suplan los gastos de los fracasos. Sin más tiempo que perder en esta oleada de calor, ¡comenzamos! Y nos ponemos un poco como continuación al episodio que hicimos hace unos días, hablando sobre qué era el tema del growth, cómo funcionaba el tema de esta metodología, de esta corriente. Bueno, corriente, lo llevábamos haciendo muchísimos años en e-commerce, pero sí es cierto que de 3 años para acá ha tenido un mayor protagonismo debido a la gran influencia, a la cantidad de herramientas y por supuesto de competitividad que hay en el sector del comercio electrónico. Ya lo hablábamos de que era algo fundamental, importante para que pudieras aumentar tanto el desarrollo, la experiencia o digamos la facturación, porque al final lo que queremos en el mundo del e-commerce es que crezca y que sea sostenible y que aumentemos la facturación y que sigamos haciéndolo de un crecimiento rentable, que es un poco lo que buscamos en todo tipo de proyecto. Pues añadiendo un poco ese inicio hablando sobre el tema del growth, en este episodio lo que me gustaría un poco explicar es, cuál es un poco esa metodología que debes de seguir para hacer un buen growth para tu e-commerce, cuáles son un poco los pasos y las fases las que tienes que atravesar para que tu comercio electrónico, tu tienda online, siga siendo sostenible y siga creciendo y desarrollándose con unas pautas muy bien definidas. Bueno, lo primero que tienes que tener en cuenta en toda metodología growth a la hora de crecer tu e-commerce es, lo primero, definir los objetivos claros y que sean medibles, es decir, que sean cuantificados. Esto es, quieres aumentar el tráfico, pues quieres aumentar, la base de datos de tu newsletter para tener un mayor público. Ya sabemos que con el tema del First Party Data, del tema de las cookies que en 2024 van a desaparecer, en este momento tener una buena base de datos y una buena comunidad es clave para que un e-commerce tenga buena salud, por así decirlo, ¿vale? Es importante también, una vez que tengas esos objetivos bien definidos, es analizar los datos, es decir, cuáles son un poco Primero, cuáles son tus fuentes de entrada de datos, es decir, los datos de tu CRM, los ratios de, por ejemplo, si estás trabajando con, pues quiero incluir y quiero mejorar la base de datos de mi newsletter, pues un poco ver el número de suscriptores que tienes, la salud de esa base de datos, si tiene engagement contigo, si no tiene engagement, si tiene un buen ratio de apertura o tienes un buen ratio de clics en función de
también un poco los datos de tu sector. Pues una vez que tengas bien analizado los datos y los tengas encima de la mesa para tener un buen punto de partida, es decir, hay que ver de dónde vienes para saber a dónde vas. Pues una vez que tengas bien claros los datos de los objetivos y los datos de cuantificados y bien medidos sobre qué es lo que tienes ahora entre manos, ahí tienes que empezar a ver cómo puedes analizar y recopilar esos datos relevantes que tienes del comportamiento de los clientes, de, oye, cómo compran, quién es, cuáles son un poco los distintos segmentos de tus clientes, cuáles son los que más compran y los que menos compran, cuál es tu grupo más fiel en este sentido. Oye, pues o también además de tu catálogo no solamente es el público externo, sino de tu catálogo, qué productos funcionan mejor, cuáles son los que tienen mayor repetición de compra o cuáles son esos productos que quizás habías probado pero que no te habían, digamos, que no han tenido ese impacto que tú esperabas. ¿Por qué el cliente no compra? Es decir, todas estas preguntas que tú te estás haciendo es importante que te puedas sentar, coger lápiz y papel y empezar su caso más digital, una hoja sheet de Google, y en ese momento empiezas a enumerar un poco todos esos KPIs principales que tienes. Por ejemplo, si tienes ya un cuadro de mando, pues establece un poco, coge tus verticales de información más importantes como el tráfico, la tasa de conversión, o porque, oye, a lo mejor la tasa de conversión es uno de esos KPIs, de esos indicadores que quieres mejorar y tienes que empezar a tocar palancas para poder, sobre todo, activarlos y mejorar esa tasa de conversión, porque a lo mejor tu tasa de conversión tú ves que es, pues más o menos, tú dices, oye, yo estoy contento con esta tasa, tengo un 0,7, pero resulta que en tu sector la media de esa tasa de conversión es de un 1,2. Tienes multitud de informes a las que puedes acudir en internet para ver cuál es la tasa de conversión media de tu vertical de negocio. Bueno, pues una vez que tienes toda esa información, o ya tienes incluso esas tendencias, hoy resulta que tú piensas que estás bien, pero resulta que, digamos, tú estás en el sector turismo, por ejemplo, y dices, bueno, pues por lo menos estoy ganando más que en 2020. Bueno, pero es que en 2020 nadie viajaba. Y resulta que está teniendo un crecimiento bastante alto y tú estás creciendo por debajo del mercado. Eso es un indicador que ya te puede decir si las cosas están yendo bien o están yendo mal. O es que al final, digamos que no estás realizando las acciones necesarias para seguir en la ola de tu sector. Bueno, pues una vez que tienes un poco toda esa información y un poco esas necesidades, esas opciones, empieza ya a crear ideas, a buscar ideas. Oye, ¿qué puedo tocar? ¿Cuáles son las opciones? Oye, pues tengo la opción de compra sin registro, o la implemento, hago una prueba. Bueno, intenta establecer sobre todo esas ideas que sean necesarias para que puedas sobre todo aplicar en tu tienda online. Es decir, a lo mejor resulta que tienes un banner muy grande en la parte de arriba y resulta que la mayoría de tus usuarios cuando entran en tu tienda online pues no hacen scroll hacia abajo, con lo cual no ven. ¿Tú te has esperado a pensar, por ejemplo, si tu tienda, el primer pantallazo que tienes, tanto en móvil como en desktop, explica muy bien lo que haces, o es muy experiencial, es muy inspiracional, es un poco de, pues a lo mejor un pequeño vídeo de gente alegre saltando sobre una montaña, por poner un ejemplo? Bueno, tienes que ver un poco si resulta que tienes una página home, una portada informacional o transaccional. Oye, pues lo que buscamos aquí es vender. A lo mejor tienes que empezar a incluir ya ciertos carruseles o directamente explicar un poco las ofertas, o a lo mejor quitar el banner. Haz una prueba, a lo mejor oye, pues a lo mejor quitando el banner principal de ese vídeo inspiracional, resulta que aumento las conversiones porque ya muestro desde el principio que es una tienda online de camisetas y sudaderas, y resulta que la gente pues no se daba cuenta y pensaba pues era otro tipo de site. Pues empieza un poco a apuntar todos esos puntos, esas opciones que puedes cambiar, y una vez que lo hayas realizado es empezar a implementar esos cambios uno a uno, es decir, en tiempo y en forma. Y hazte un calendario para poder aplicar todos esos cambios a un determinado grupo de gente, a un determinado segmento. Es decir, tú al final con herramientas de A/B testing puedes un poco
aplicar esos cambios a un determinado grupo de usuarios. ¿Por qué? Porque si no funciona, pues por lo menos no te caiga la conversión total y digamos que hagamos un Cristo de todo un poco, de todos estos cambios que estás aplicando y resulta que te fastidia la facturación del mes, que es lo que no queremos, ¿vale? Pues una vez que vas implementando esas tácticas, esas acciones poco a poco, en tiempo y en forma, vas a empezar a medir y analizar ese rendimiento de modo independiente, pues a través de las herramientas que hayas explicado, que hayas aplicado, digamos, o que hayas indicado en ese análisis previo que has realizado. Y una vez que ya has visto y has analizado el rendimiento de modo independiente, ya has visto cuáles funcionan, cuáles no funcionan, pues empieza a aplicar esas acciones que sí te han funcionado en un determinado segmento para el resto del público, para todo tu público. Y luego esto es un proceso no solamente de luz de un día, sino que tienes que realizarlo constantemente, tienes que estar continuamente aplicándolo para realizar esos ajustes, realizar ese análisis de qué está funcionando y qué no está funcionando para convertir, digamos, tu e-commerce en una mejora constante. Y ya con esto no me enrollo más porque nos estamos quedando sin tiempo y es un formato Summertime y llegamos al final de cómo aplicar una metodología Growth de modo muy sencillo, muy lean y que puedas empezar a aplicarlo tú en tu propio e-commerce. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, puedes echar un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y ya por último, si valoráis con 5 estrellas este podcast en la plataforma donde lo estés escuchando, yo como siempre os voy a estar infinitamente agradecido. Muchísimas gracias y nos escuchamos mañana con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce porque en verano tampoco paramos. Que tengas muy buen día. Adiós.